Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. La Llorona, la experiencia paranormal en la curva prohibida. Dicen que la carretera puede tragarse a la gente y que en la curva prohibida algunos nunca regresan. Una cámara de tránsito grabó un auto detenido allí y en el asiento del conductor no había nadie. Lo perturbador es que, unos minutos antes, se escuchó un grito que no era humano. La historia que estás a punto de escuchar no salió en los periódicos, tampoco en los noticieros. Se compartió en un foro, contada por un hombre que juró no haber inventado nada. Y cuando termines de escucharla, vas a entender por qué prefirió dejarla anónima. Era una noche común en el 2009, al sur de México. El testigo trabajaba transportando carga ligera, acostumbrado a manejar largas horas entre pueblos y rancherías. La ruta que debía tomar era directa, pero incluía un tramo solitario al que todos llamaban la curva prohibida. Nadie le explicó por qué, solo repetían que ahí habían ocurrido demasiados accidentes. Él no creía en esas cosas. Salió a las 2 de la mañana, con el objetivo de entregar el pedido antes del amanecer. Al inicio, todo parecía normal, el motor constante, la radio encendida, las luces alumbrando un camino sin fin. Pero pronto notó que el aire dentro de la cabina estaba helado, aunque era temporada de calor. Pensó que quizá el cansancio le jugaba una mala pasada, así que bajó un poco la ventanilla. Pero en lugar de aire fresco, entró un olor penetrante, parecido al de un río estancado. Al acercarse a la curva, vio lo que describió como una silueta blanca parada al borde de la carretera. No levantó la mano para pedir ayuda, no intentó detenerlo, simplemente estaba quieta, como si lo estuviera esperando. El conductor dudó en frenar, pero pensó que podía ser una mujer perdida o alguien necesitado. Así que redujo la velocidad, bajó más la ventana y gritó si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. La figura permanecía inmóvil. Cuando sus faros la iluminaron por completo, vio su rostro. Y eso fue el principio del terror. El rostro no parecía humano. Era pálido, con unas cuencas hundidas que parecían vacías. La piel se estiraba sobre los huesos, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo tierra. El conductor frenó bruscamente, el corazón se le disparó. Pero antes de reaccionar, la figura comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba sobre el asfalto, lenta, con la cabeza inclinada hacia un costado, como si el cuello estuviera roto. Él intentó retroceder, girar el volante, cualquier cosa para huir, así que pisó el acelerador. El motor rugió, las llantas chirriaron, y el camión avanzó. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la vio, estaba sentada en la parte trasera de la camioneta. No la escuchó subir. Simplemente estaba allí. El testigo escribió que el olor a río podrido se intensificó hasta volverse insoportable. La radio comenzó a emitir estática, como si hubiera perdido la señal, pero entre la distorsión creyó escuchar un lamento. No eran palabras claras, era un llanto, un sonido desgarrador, profundo, que se mezclaba con la vibración del vehículo. Intentó no mirar al espejo. Así que fijó la vista en la carretera, sus manos temblaban al volante. Pero el llanto se transformó en un grito. Un alarido tan agudo que le hizo doler los dientes, como si algo vibrara dentro de su cráneo. Entonces lo comprendió, estaba escuchando a la Llorona. Condujo a toda velocidad, sin detenerse. La curva prohibida se alargaba más de lo normal, como si la carretera nunca terminara. Miró de reojo el reloj en el tablero, 3:15 de la mañana. Volvió a mirar minutos después, seguía marcando 3:15. El tiempo no avanzaba. Fue entonces cuando la vio otra vez. No en el espejo. No detrás. Esta vez estaba en el asiento del copiloto, tan cerca que podía sentir el frío emanando de su cuerpo. Sus cabellos largos y húmedos goteaban sobre la tapicería. No gritaba. Susurraba algo incomprensible, una mezcla de lamentos y nombres que él no conocía. El conductor juró que intentó abrir la puerta para lanzarse en movimiento, así que estiró la mano, pero la manija no cedía. Era como si la puerta estuviera sellada. Y en ese instante, la Llorona giró lentamente el rostro hacia él.
Sus ojos vacíos parecían absorber toda la luz dentro de la cabina. Y después, el vehículo se apagó en seco. Todo quedó en silencio. El camión quedó detenido en mitad de la curva, sin luces, sin motor, sin nada. El conductor solo escuchaba su propia respiración entrecortada. Intentó girar la llave una y otra vez, pero el tablero no respondía, estaba muerto, como si la batería hubiera sido arrancada de golpe. El silencio era espeso, opresivo, hasta que un sonido lo rompió, un sollozo, justo al lado de su oído. Giró lentamente la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. Pero en la ventana, apenas iluminada por la tenue luz de la luna, se reflejaba un rostro que no debía estar ahí. Era el suyo propio, pero con la piel deshecha, como si hubiera muerto ahogado hacía años. Se quedó paralizado. Intentó gritar, así que abrió la boca, pero no salió sonido alguno. De pronto, la cabina se llenó de un llanto colectivo. No era solo una voz. Eran muchas. Voces de mujeres, de niños, de hombres, todas llorando al unísono, como si hubieran estado esperando ese momento. El aire se volvió tan frío que comenzó a ver su propio aliento condensarse en la oscuridad. Sintió que alguien le tocaba el hombro desde atrás, con una mano húmeda y helada. Él escribió que volteó, y lo que vio lo persigue todavía en sueños. En el asiento trasero había más figuras, todas vestidas de blanco, con los ojos vacíos, llorando en silencio. Sus bocas se abrían, pero los lamentos no salían de ellas. El llanto lo escuchaba dentro de su cabeza, retumbando como un eco infinito. Desesperado, cerró los ojos y rezó. No sabe cuánto tiempo pasó, pero cuando volvió a abrirlos, la carretera estaba vacía, el motor encendido y el reloj marcaba las 3:16 de la mañana. Solo había pasado un minuto. Aceleró sin mirar atrás. Llegó al siguiente pueblo al amanecer, pálido, temblando, con las manos agarrotadas en el volante. Lo inquietante es que al bajar del camión notó que el asiento del copiloto estaba completamente empapado, como si alguien se hubiera sentado allí, chorreando agua. El olor a río podrido aún impregnaba la cabina. El conductor juró que nunca volvió a cruzar esa curva, pero unas semanas después, otra persona desapareció en el mismo tramo. Su auto fue encontrado en medio de la curva prohibida, con las puertas cerradas por dentro y el motor en marcha. El asiento del copiloto también estaba mojado. Nadie ha podido explicar cómo se apagó el tiempo aquella noche, ni de dónde provenían las voces. Lo único cierto es que, en esa carretera, el llanto sigue escuchándose. Y hasta hoy, quienes se han atrevido a detenerse allí coinciden en lo mismo, siempre hay alguien más sentado a tu lado. Historia 2. La Llorona, el autobús que nunca llegó a su destino. Dicen que el último registro de ese autobús fue una llamada de auxilio interrumpida y un sonido de mujer llorando al otro lado de la línea. Nadie volvió a escuchar a los pasajeros. La historia ocurrió en México, en la década de los 90. Se trataba de una ruta común, un autobús que salía cada noche desde una terminal pequeña hacia un pueblo vecino. No era nada especial, solo un viaje rutinario para trabajadores y estudiantes que regresaban a sus casas después de un día largo. Esa noche, el chofer era un hombre de mediana edad llamado Jorge, con más de 15 años manejando esa ruta. Los pasajeros eran personas normales, madres con niños dormidos, 2 jóvenes con mochilas de universidad, un anciano que cargaba una bolsa de pan. Nada fuera de lo común. El autobús salió a las 10:30. El camino era oscuro, rodeado de cerros y tramos de carretera donde rara vez se veía otro auto. Todo parecía normal, pero a la media hora de viaje algo cambió. Uno de los pasajeros notó que en el asiento trasero iba una mujer que nadie recordaba haber visto subir en la terminal. Llevaba un vestido blanco, demasiado sucio y desgarrado como si hubiera sido arrastrado por el lodo. Tenía el cabello largo, cubriéndole el rostro. Nadie la escuchó hablar, nadie vio que pagara el boleto. Simplemente estaba ahí, quieta, mirando hacia la ventana. El chofer pensó que quizá había subido en el último segundo y nadie se dio cuenta. No dijo nada. Pero poco después, los pasajeros empezaron a sentir algo extraño. El aire dentro del autobús se volvió helado, como si todas las ventanas estuvieran abiertas, aunque estaban cerradas. Alguien comentó que la mujer de blanco estaba llorando en voz baja. No era un llanto común,
sino un sollozo profundo, como si viniera de muy lejos. La mayoría trató de ignorarlo. Pero el sonido comenzó a subir de tono, y aunque nadie se movía, todos podían sentir que algo no estaba bien. Y fue entonces cuando el anciano con la bolsa de pan murmuró lo que muchos temieron. Ese llanto no es de este mundo. El comentario del anciano dejó a todos en silencio. Nadie quería mirar directamente hacia atrás, pero el llanto continuaba, cada vez más fuerte. No era solo un sonido, parecía retumbar en el pecho de los pasajeros, como si les estuviera arrancando algo desde adentro. El chofer, incómodo, trató de calmar la situación. Encendió la radio para disimular, pero lo único que salió fue estática. Giró el dial una y otra vez, así que decidió apagarla. Cuando miró por el retrovisor, juró ver que la mujer ya no estaba en el asiento del fondo, sino justo en la fila central, a pocos metros de él. Nadie la vio moverse. Algunos pasajeros empezaron a murmurar que querían bajarse, aunque estaban en medio de la nada. Uno de los jóvenes de universidad se levantó para acercarse a la mujer. Quiso preguntarle si necesitaba ayuda, pero en cuanto estuvo a 2 pasos, se quedó paralizado. Dijo después que no podía describir lo que sintió, era como si sus piernas ya no le obedecieran, como si algo invisible lo sujetara. El llanto cesó en seco. El silencio dentro del autobús fue tan pesado que todos podían escuchar sus propios latidos. Fue entonces cuando el motor comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el vehículo se fue apagando poco a poco, quedando en completa oscuridad en medio de la carretera. Alguien sacó una linterna de su mochila y la encendió, apuntando al pasillo. La mujer ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie, en medio del pasillo, con la cabeza agachada, el cabello pegado a la cara. El llanto volvió, más desgarrador que antes, pero esta vez venía de todos lados, como si la carretera misma lo produjera. El chofer encendió el radio de comunicación para pedir auxilio. Logró emitir unas palabras entrecortadas: autobús detenido, hay una mujer, y luego la transmisión se interrumpió. Del otro lado, los operadores aseguraron haber escuchado un grito tan fuerte que saturó la señal. Un grito que no parecía humano. Los pasajeros empezaron a rezar. Algunos lloraban, otros intentaban abrir las ventanas, pero estaban atoradas como si estuvieran selladas. La mujer levantó la cabeza y fue la primera vez que todos vieron su rostro. No tenía ojos. Solo cuencas vacías que parecían hundirse sin fin. El anciano con la bolsa de pan se levantó y dijo en voz alta: ella no busca ayuda. Busca compañía. Y en ese instante, el autobús se encendió solo y comenzó a avanzar, aunque el chofer juró que no estaba tocando el volante. El autobús avanzaba solo, sin control, mientras Jorge, el chofer, gritaba que no podía frenar. Los pasajeros estaban atrapados, golpeando las puertas, rogando por salir, pero nada respondía. La mujer de blanco seguía en el pasillo, y cada vez que el vehículo se sacudía por las curvas, su cuerpo no se movía, como si estuviera clavada al piso. El llanto se convirtió en gritos. Un coro distorsionado de voces femeninas inundó el interior del autobús. No era una sola mujer. Eran muchas, todas llorando, todas gritando al mismo tiempo. El aire se volvió tan frío que empezaba a salir vapor de las bocas de los pasajeros. El anciano apretaba su bolsa de pan contra el pecho, murmurando que ya había escuchado ese lamento antes, hacía muchos años, cuando perdió a su esposa y a sus 2 hijas en un accidente. De repente, las luces del interior se encendieron y apagaron. En cada destello, los pasajeros veían reflejos diferentes. No eran ellos mismos sentados, sino cadáveres, cuerpos descompuestos en los mismos asientos. El joven estudiante que intentó acercarse antes empezó a convulsionar. Su piel se llenó de moretones como si manos invisibles lo estrangularan. Nadie se atrevía a tocarlo. El autobús pasó frente a una caseta de peaje abandonada. El vigilante nocturno que estaba en la cabina juró después haber visto pasar el vehículo a gran velocidad, pero lo que lo paralizó fue que desde las ventanas vio rostros pálidos pegados al vidrio, todos gritando sin sonido. Lo describió como si fueran sombras pidiendo ayuda. Minutos después, la señal del autobús desapareció del sistema de la terminal. Nunca llegó a su destino. Nunca fue encontrado en la carretera. Lo único que quedó fue la grabación incompleta de la radio de auxilio,
la voz del chofer cortada por un llanto agudo y un silencio absoluto después. Años más tarde, camioneros comenzaron a reportar que en esa misma carretera, alrededor de las 3 de la madrugada, a veces se ve un autobús detenido a un lado del camino, con las luces intermitentes encendidas. Cuando alguien intenta acercarse, el vehículo desaparece. Otros aseguran haber escuchado el mismo lamento femenino al pasar por esa curva, un sollozo profundo que atraviesa los cristales de los autos y se mete en los huesos. El caso fue archivado como una desaparición masiva sin explicación. Nunca hubo restos del autobús, ni de los pasajeros, ni siquiera de Jorge. Para las familias, la herida sigue abierta, porque no hubo cuerpos que enterrar. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente en ese viaje. Lo único seguro es que, en esa carretera, hay quienes todavía escuchan el llanto de una mujer, y que si lo escuchas demasiado cerca, es porque quizá ya estás dentro de ese autobús. Historia 3. La Llorona, el hotel maldito de carretera. Un hombre se registró en un pequeño hotel de carretera y jamás volvió a salir por la puerta principal. Lo único que encontraron de él fue su coche, apagado, estacionado frente a la habitación, con las llaves todavía puestas. Nadie sabe qué ocurrió dentro. La historia empieza en el año 2003, en un tramo olvidado de la autopista que conecta Veracruz con Puebla. Era medianoche y un joven conductor de tráiler llamado Ramiro decidió detenerse en un hotel que estaba justo al borde de la carretera. No era un lugar elegante, ni mucho menos. Era de esos sitios que parecen existir solo para dar cama barata a los viajeros cansados. Un letrero parpadeante decía, Hotel El Descanso. Ramiro llevaba más de 10 horas conduciendo sin parar, así que lo vio como la única opción. El lugar tenía apenas 5 habitaciones. El recepcionista era un hombre mayor, de aspecto cansado, que apenas habló con él. Ramiro pagó en efectivo y recibió una llave de metal con un número grabado, 4. Todo parecía normal, pero cuando entró a la habitación notó algo extraño. En el centro del cuarto había un crucifijo colgado al revés. No era pequeño, ocupaba casi toda la pared frente a la cama. Ramiro pensó que alguien se lo había puesto como broma o que el hotel estaba demasiado descuidado para reparar detalles. Así que dejó sus cosas, se duchó rápido y apagó la luz para descansar. Pero apenas cerró los ojos, escuchó un lamento. No era un grito ni una voz clara, sino un murmullo húmedo, como si alguien sollozara detrás de la pared. Intentó convencerse de que era una tubería vieja, el aire filtrándose. Así que se tapó con la sábana, decidido a dormir. El problema fue que, cada vez que casi lograba quedarse dormido, el lamento sonaba más fuerte. Primero parecía venir del baño, después del techo, y luego, justo a los pies de su cama. Ramiro encendió la lámpara de inmediato. La habitación estaba vacía. Revisó el baño, miró bajo la cama, incluso abrió la ventana para asegurarse de que no había alguien afuera. Todo parecía en orden. El aire olía a humedad, a madera vieja, y la luz amarilla apenas iluminaba las paredes desconchadas. Pero cuando intentó volver a dormirse, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien descalzo se moviera hacia su puerta. No pensó en fantasmas, pensó en asaltantes. Así que apagó la luz, se quedó en silencio, y esperó. Los pasos se detuvieron justo frente a su habitación. Pasaron segundos eternos. Después, se escuchó algo peor, el llanto. Esta vez era claro, desgarrador, como una mujer llorando con una tristeza tan profunda que helaba los huesos. Ramiro se levantó de golpe y abrió la puerta de la habitación con la intención de encarar a quien fuera. El pasillo estaba vacío. Ni un solo ruido. Solo la puerta de la habitación número 5, al fondo, entreabierta. Se armó de valor, caminó hasta esa puerta y la empujó con la mano temblorosa. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin cama, nada. Solo el piso polvoriento y marcas de agua en las paredes, como si hubieran corrido lágrimas por ellas. Se retiró, incómodo, intentando convencerse de que lo estaba imaginando. Cerró con llave su cuarto y se recostó sin apagar la luz. El crucifijo seguía allí, al revés, como observándolo. Minutos después, el teléfono de la habitación sonó. Era un aparato viejo, de disco. Ramiro tardó en contestar,
el corazón latiéndole con fuerza. Al otro lado no había voz, solo un lamento femenino que parecía salir directamente del auricular. Ramiro lo soltó de inmediato, el teléfono cayó al suelo y el llanto continuó desde el aparato, aunque ya nadie lo sostenía. El hombre no aguantó más, se puso los zapatos, agarró sus llaves y abrió la puerta dispuesto a irse. Pero en el pasillo no encontró salida. Donde antes estaba la escalera ahora solo había un muro agrietado. Caminó de un extremo a otro y todas las puertas estaban cerradas, incluso la entrada por donde había llegado horas antes. Era como si el hotel hubiera cambiado de forma, atrapándolo dentro. El llanto volvió, ahora multiplicado, como si decenas de mujeres lloraran al mismo tiempo en todas las habitaciones vacías. Ramiro retrocedió hacia su cuarto, temblando, con las llaves en la mano como si pudieran servirle de arma. Cerró la puerta, encendió el televisor viejo, intentando ahogar los sonidos. Lo que apareció en la pantalla no fue estática. Era un pasillo oscuro, exactamente igual al del hotel, pero la cámara mostraba cómo, desde el fondo, se acercaba una figura blanca, caminando lentamente hacia la cámara, con el rostro cubierto de cabello empapado. Ramiro se quedó paralizado frente al televisor. La figura vestida de blanco avanzaba lentamente por el pasillo en la pantalla, y cada paso que daba coincidía con un ruido sordo afuera de su puerta, como si el eco del aparato se mezclara con la realidad. No podía apartar la vista. El cabello de la mujer tapaba su rostro, pero lo más perturbador era que su vestido goteaba, dejando un rastro de agua oscura que parecía extenderse hasta los pies de Ramiro, dentro de la habitación. Desesperado, apagó el televisor de un golpe, pero el reflejo de la pantalla apagada mostró por un instante un detalle imposible: la mujer ya no estaba en el pasillo de la imagen, estaba de pie justo detrás de él. Giró bruscamente y no había nadie, solo el crucifijo al revés, colgado en la pared, con las sombras temblando como si el objeto se moviera por sí mismo. El teléfono volvió a sonar. Ramiro no lo contestó, pero el auricular se levantó solo, flotando en el aire, y cayó de nuevo al suelo. El llanto se mezcló con un sonido gutural, una voz que repetía apenas unas palabras: «Devuélveme a mis hijos». Ramiro abrió la ventana decidido a saltar, aunque fuera desde un segundo piso. Afuera no había carretera, ni autos, ni luces. Solo un terreno pantanoso, como un río seco que no existía cuando llegó. Y en ese lodazal había siluetas arrodilladas, decenas de cuerpos blancos, llorando en silencio con las manos en la cara. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo y lo miraron. Sus ojos eran huecos, como agujeros oscuros en el cráneo. Se alejó de la ventana, presa del pánico, cuando de pronto escuchó golpes secos en la puerta, primero suaves, después violentos, como si alguien quisiera arrancarla de los goznes. La cerradura temblaba. En un intento de defenderse, Ramiro movió el mueble más pesado que encontró para trabar la puerta, pero los golpes cesaron de repente. Silencio absoluto. ¿Eso fue peor? Entonces lo escuchó. Justo detrás de él. Una respiración húmeda, lenta, casi pegada a su oído. El aire estaba helado y el olor era insoportable, una mezcla de agua estancada y carne podrida. Ramiro giró sobre sí mismo, pero no vio nada. Solo que el crucifijo ya no estaba al revés, ahora se había desprendido y estaba en el suelo, partido a la mitad. El llanto volvió, esta vez dentro de la habitación, como si la mujer estuviera escondida debajo de la cama. Ramiro, temblando, se agachó para mirar. Y allí estaba. Una cara pálida, cubierta de agua, con el cabello pegado a las mejillas. Tenía la boca abierta, más grande de lo normal, como si se deshiciera en un grito que todavía no había salido. Ramiro retrocedió arrastrándose, golpeándose contra la pared. La figura emergió lentamente desde debajo de la cama, mojando todo el piso, y se irguió frente a él, tan alta que su cabeza rozaba el techo. El llanto se transformó en un alarido que no parecía humano. Él intentó abrir la puerta, pateó, forcejeó con el mueble, y cuando finalmente logró salir al pasillo, el hotel ya no era el mismo. No había habitaciones, no había escaleras. Solo un pasillo interminable, oscuro, y al fondo, la silueta de esa mujer siguiéndolo paso a paso, sin prisa, pero cada vez más cerca.
Ramiro corrió por el pasillo interminable sin mirar atrás, aunque podía escuchar cómo los pasos húmedos de esa mujer lo seguían a la misma velocidad, siempre detrás de él. El suelo crujía como si estuviera hecho de madera vieja, pero al mismo tiempo cada paso suyo dejaba charcos de agua, como si el hotel entero se hubiera convertido en un pantano. Después de lo que parecieron minutos, llegó a una puerta. No tenía número, no tenía manija, solo un tablón de madera podrida. Golpeó, empujó, y de pronto se abrió sola. Del otro lado, para su sorpresa, estaba el estacionamiento del hotel. Su tráiler seguía ahí, intacto, con las luces apagadas. Sin pensarlo, corrió hacia él, abrió la puerta y encendió el motor. Pero en el espejo retrovisor alcanzó a ver algo imposible. El hotel, que había dejado atrás segundos antes, ya no estaba. En su lugar, había un campo baldío lleno de cruces oxidadas clavadas en la tierra, como un cementerio improvisado. Entre esas cruces, docenas de mujeres vestidas de blanco permanecían de pie, inmóviles, observando su salida. Aceleró sin mirar atrás, con el corazón a punto de salírsele por la boca. Condujo durante kilómetros sin detenerse. No encendió la radio, no prendió el celular. Solo manejó, esperando encontrar la carretera principal. Al amanecer, vio un letrero, "Bienvenidos a Puebla". Por un instante, creyó haber escapado. Se detuvo en una gasolinera para descansar, cuando fue a pagar, el encargado lo miró extrañado. Le dijo que venía empapado, como si hubiera salido de un río. Ramiro no supo qué responder. Lo último que se sabe de él proviene de la cámara de seguridad de esa gasolinera. El video muestra a Ramiro en el mostrador, temblando, mirando hacia la puerta de vidrio. Nadie más entra en la grabación, pero Ramiro empieza a retroceder como si algo invisible se acercara. Sus labios se mueven, como si susurrara una oración, y de repente el video se distorsiona. En el último segundo se escucha un lamento desgarrador, y la imagen se corta. Su tráiler fue encontrado horas después, detenido a un costado de la carretera, con el motor encendido y la puerta del conductor abierta. No había señales de lucha, tampoco rastros de sangre. Lo único extraño era el asiento del copiloto, completamente empapado, como si alguien se hubiera sentado allí después de salir de un río. Hasta hoy, Ramiro sigue desaparecido. Los lugareños de la zona cuentan que, en noches de lluvia, algunos conductores aseguran ver un hotel solitario en esa misma carretera, con un letrero parpadeante que dice Hotel El Descanso. Ninguno que haya entrado ha vuelto a contar lo que vio adentro. Lo único seguro es que, donde Ramiro se detuvo aquella noche, alguien más lo estaba esperando.